El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 30 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción García y Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, la comunidad internacional ve con atención lo que está ocurriendo en Colombia luego de la decisión de la disidencia de las FARC de regresar a las armas. Ayer el presidente del vecino país, Iván Duque, acusaba a Nicolás Maduro de resguardar a los disidentes de las FARC que retoman las armas. Esto lo titula El País de España. El presidente colombiano anuncia ofensiva contra el grupo del ex jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha asegurado este jueves que los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC que decidieron tomar las armas son una banda narcoterrorista, esto está entre comillas, que disfruta del apoyo del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Lo hizo durante una esperada locución para anunciar una ofensiva contra el grupo encabezado por el ex jefe negociador de los rebeldes, Iván Márquez, quien en la madrugada se sumó a los disidentes que se han distanciado de los acuerdos de paz. Sobre este tema se pronunció Estados Unidos, o al menos el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, acusó a Maduro de apoyar a grupos rebeldes en Colombia. El representante especial de Estados Unidos para la crisis venezolana manifestó que el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC operan en Venezuela con amparo de Maduro, y la evidencia es muy clara. Hace un mes, ustedes recordarán, en el marco del Foro de Sao Paulo, dijo Maduro: Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela cuando quieran venir. Esas fueron sus declaraciones. Días después ocurrió lo que ocurrió. Sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica, el dólar criminal, como lo bautizó Nicolás Maduro, cerró en 20.511,05 bolívares, según la página web del Banco Central. Efectivamente, allí tenemos que coincidir. En nuestra opinión, esto es una política criminal, porque absolutamente nadie puede vivir con menos de $2 al mes, que es lo que significa, lo que representa el salario mínimo en nuestro país a partir del día de ayer, por decisión del Banco Central de Venezuela, que ha permitido que la moneda avance. De eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, muy lejos de lo que establecen organismos internacionales para sobrevivir, incluso nuestra Constitución, que sabemos que no se cumple. Esto de que los trabajadores tienen derecho a un salario suficiente que les permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, por supuesto que no se cumple, mucho menos las contrataciones colectivas. Nada de esto dice Nicolás Maduro. Ellos están con el tema del diálogo, si vuelven o no vuelven a la mesa de negociaciones promovidas por Noruega, acusando a los Estados Unidos de todos los males de nuestro país. Para hablar acerca de estos temas, nos acompaña la diputada Dinora Hernández. Ella es diputada de 20 Venezuela. Forma parte de la fracción 16 de julio, también es miembro de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ayuda Humanitaria. Diputada, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Sandra, agradecida contigo y con la audiencia una vez por tenerme con ustedes.
Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de varios temas. Yo, antes de hablar de la situación humanitaria, incluso del gobierno interino que fue anunciado, o parte del gobierno interino que fue anunciado durante esta semana, le pedí un primer comentario sobre este tema de las FARC y el alcance que una declaración como la que hemos visto tiene para nuestro país. Veíamos rueda de prensa ofrecida por la coordinadora nacional de su organización, María Corina Machado, bueno, advirtiendo que es una situación que se ha denunciado durante mucho tiempo en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, María Alejandra, por supuesto, eso y los temas que describiste, si lo permite el tiempo, podemos conversarlo, y es porque has descrito, María Alejandra, perfectamente el contexto de un país que está siendo azotado por una tragedia humanitaria sin precedentes y que, por supuesto, todos los elementos que bien tuviste a bien señalar configuran este escenario. En este sentido, la declaración de la FARC, aunque pudiera pensarse que es ajena a nuestra actual situación, pues queda claro que no es más que la evidencia de un nuevo escándalo, pero que no sorprende a nadie. La declaración de la FARC viene a configurar ese estado criminal de narcoguerrilla que se ha asentado en territorio venezolano con el único propósito de sostener, por cierto, a los artífices de esta situación en el poder, llámese Nicolás Maduro y sus mafias. Además, este mensaje de la FARC es la evidencia que ningún acuerdo de paz negociado con criminales termina de buena manera, porque los criminales y los terroristas no tienen palabra, no honran palabra, y esta situación es además una lección a propósito de los diálogos que se han sucedido para ponerle fin a la situación de Venezuela, o por lo menos han sido invocados de esta manera, tanto en Dominicana, en Barbados. Recientemente nuestro equipo de comunicaciones hacía un trabajo y pudieron determinar la evidencia de 9 diálogos durante 17 años en Venezuela que no solo no han resuelto la crisis, sino que la han agravado tal y como se presenta hoy. No se equivoca María Corina Machado cuando señala además que esto no es más que el resultado del avance del Foro de Sao Paulo que recientemente se realizó en Venezuela y que bien tuvimos a tiempo de advertirlo los venezolanos y por supuesto nuestra organización política Vente Venezuela y la plataforma Soy Venezuela. Lo que está sucediendo con la FARC escandaliza, pero no nos sorprende, María Alejandra. Decía Nicolás Maduro ayer en entrevista con la agencia china Xinhua que se han retomado los contactos con el gobierno de Noruega y en teoría habían también sostenido algunos contactos con la delegación de Juan Guaidó. Yo le pediría un comentario sobre este tema. Algunos gobiernos aliados de la Asamblea Nacional han expresado su escepticismo con relación a esta iniciativa y me refiero concretamente a Colombia y los Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos? Sí, María Alejandra, así como estos gobiernos del mundo y al final de la nota anterior quería solidarizarme con el presidente Duque y pedirle al presidente Juan Guaidó que lógicamente debe acompañar, como todos los venezolanos, a la hermana República de Colombia en esta situación, pero acompañarla con acciones más allá de las declaraciones. Y por supuesto, no solamente los países del mundo, muchos países del mundo son escépticos ante el diálogo, es que la sociedad venezolana ya no cree en diálogos y no creemos en diálogo con este sistema criminal, no en el diálogo per se, porque el diálogo es un mecanismo que usan las democracias para dirimir sus diferencias. Este no es el caso, se trata de una narcotiranía que en este momento está instaurada en Venezuela y que no van a honrar la palabra. Casualmente, coincidencialmente, el mediador también en este proceso de diálogo es Noruega, el mismo que medió junto con La Habana para que se restituyera la paz en Colombia, paz que lamentablemente siempre estuvo bajo el acecho, porque vale la pena destacar que esta guerrilla no es que retorna, es que nunca se fue. Y cuando Maduro le dice en el marco del Foro de Sao Paulo que son bienvenidos, es que ya estaban seguramente en territorio venezolano. En este sentido no podemos más que volver a rechazar este llamado a diálogo y rechazarlo porque claro que Nicolás Maduro va a acudir nuevamente a esta herramienta, y es que acude al diálogo cada vez que se ve contra las cuerdas o contra la pared, porque el diálogo es la estrategia dilatoria que usa el régimen para
para ganar tiempo y ganar oxígeno. La pregunta es, y una vez más, quien se abroga la representación de la oposición venezolana se va a sentar a dialogar, le vamos a seguir dando tiempo a Maduro. La pregunta entonces, ¿hasta cuándo, María Alejandra? Quiero detenerme en este tema de quien se abroga la representación de la oposición venezolana. ¿A qué se refiere, diputada? Y lo hemos hablado en otras oportunidades. Este tipo de diferencias abiertas que existen entre los factores que hacen vida en la Asamblea Nacional, que quieren un cambio en nuestro país, generan toda clase de dudas, sobre todo en la comunidad internacional, de cara a una transición. ¿Qué puede decirnos? Sí, María Alejandra, en nuestro caso particular de 20 Venezuela y la fracción 16 de julio, más que una diferencia con los actores, tenemos una diferencia en la metodología que asumen para adoptar resoluciones a la crisis. Y cuando señalo una dirigencia o una oposición que se abroga la representación de la totalidad de los venezolanos, es sencillamente porque sabemos que cuando la mayoría de la población venezolana dice no al diálogo, algunos factores dicen sí, entonces se presentan en Barbados y en cualquier lugar como la oposición venezolana. Yo de manera pública lo que señalo es que se debe acudir a las instancias que consideren conveniente, pero no se puede ir en representación de todos. Debo confesar que la Asamblea Nacional, siendo el lugar por excelencia donde se deben derivar o discutir, debatir todos los temas que afectan a la sociedad venezolana, no ha sido puesta en contexto de lo que se discute en Barbados. La Asamblea Nacional no aprobó en plenaria una resolución para ir a un nuevo diálogo y tampoco se ha dado parte en la Asamblea Nacional sobre los avances, la agenda o lo que se discute. Es sencillamente a eso que me refiero. Muchos factores políticos no estamos de acuerdo con lo que sucede en este momento en Noruega, por eso no nos sentimos representados allí, María Alejandra. Ahora, ¿ustedes se sienten representados con la designación de los funcionarios al frente del gobierno interino que se dio a conocer esta semana? María Alejandra, si este acto se da como un acto de Estado y lo asume el presidente Juan Guaidó, más que estar en acuerdo o en desacuerdo, lo que hacemos es respetar las decisiones del presidente. No podemos estar, y repito, en acuerdo o en desacuerdo porque sencillamente no hemos sido consultados sobre los criterios que se esgrimen para hacer tal designaciones, pero por supuesto respetamos lo que señala el presidente, siempre y cuando se haya hecho en marco de acto de gobierno. Ahora bien, si estas designaciones hubiesen sido realizadas por medio de la Asamblea Nacional, los parlamentarios tenemos derecho a estar informados y a estar en contexto y aprobar en una plenaria las designaciones. No obstante, creo que si los mismos son para cometer acciones, para ponerle cese a la usurpación, como bien lo dijo el presidente, debemos darle un voto de confianza. Diputada, el periodista Nelson Bocaranda decía ayer en su cuenta en Twitter que arrancaba una campaña radial de unidad de todos los partidos que quieren cese de la usurpación. Tras tantos pedidos globales de países y uniones, al fin se hace caso a remar todos hacia el mismo logro. ¿Qué puede decirnos sobre esto y si puede confirmar esta información? Bueno, María Alejandra, yo puedo decir que la unidad siempre ha sido un eslogan, esgrimido en momentos de crisis y por supuesto nosotros valoramos la unidad, pero esa unidad que va dirigida al cese de la usurpación y al logro de los objetivos. Creemos en la unidad de propósitos, en la unidad de objetivos y sobre la información que me señala, pues nosotros nunca hemos dejado de estar unidos con la salida de este sistema de mafias, con el fin de la usurpación, con el cese del estado de calamidad, y estamos unidos en torno a eso con todos los actores políticos, con toda la sociedad civil y con toda la población venezolana que tomen como prioridad el cese de la usurpación, toda vez que por la calle de en medio hay que ser contundente para señalar que no es momento de candidaturas, es momento del cese de la usurpación. Tengo que preguntarle, diputada, porque efectivamente el telón de fondo de esta crisis de la situación económica nos habla de una emergencia humanitaria compleja que se agrava. Ayer el gobierno de Colombia, conjuntamente con otras administraciones como la de Estados Unidos, emitía un comunicado donde se informaba que tras el desarrollo
en conjunto de, el tema del acopio de la ayuda humanitaria para los venezolanos. Había finalizado la operación de recepción de esta ayuda en el puente de la Unidad, en la zona de frontera del departamento norte de Santander. Yo tengo que preguntarle acerca de este tema. Fue creada, entiendo, una comisión especial para encargarse de este tema. La escuchamos. Sí, María Alejandra, primero que nada, hablar un poco del contexto de la crisis de manera breve y señalar que si bien es cierto que la crisis humanitaria o la emergencia humanitaria compleja siempre es esgrimida como la razón por la cual hay que ponerle fin a este sistema que hoy impera en Venezuela, a veces la dejamos de lado por caer en temas, digamos, electoreros, temas de estrategia que nadie conoce, temas de falsos diálogos para buscarle salida a la crisis por puentes de plata a los criminales, y se nos olvida la cantidad de personas, de venezolanos que están huyendo y que están muriendo víctimas de esta emergencia. María Alejandra, nos duele mucho los que se van, pero igual de desgarrador es ver cómo se deteriora la vida del venezolano que se queda. Ya en Venezuela se sobrevive en este momento, son los cultivos de subsistencia en los patios de los hogares y la indigencia la que van configurando la magnitud de esta crisis, amén del acceso a los servicios como de agua y gas doméstico que se le suman a la situación. Hoy familias venezolanas están condenadas a los fogones, están cocinando en fogones. Por ejemplo, María Alejandra, este año lectivo que terminó, 50% de los niños en edad escolar no fueron al colegio y el otro 50% recibieron mínimos de la clase. Es un atentado contra los servicios, contra la salud, contra la educación. Los últimos títulos de la encuesta en COVID retrataban la escalada de la crisis. En el 2015, la encuesta de condiciones de vida realizada por 3 prestigiosas universidades, su primer título de 2015 fue Vivir a Medias. En el 2016 su título era ¿Hasta cuándo? Y en el 2018 el título es La caída sin fin. Me pregunto, ¿qué vamos a titular? ¿Qué va a titularla en COVID para el 2019? ¿El fin de la historia de Venezuela? Nosotros nos negamos a aceptar la miseria como modo de vida. No podemos normalizar esta situación. De allí que sí, ciertamente en enero de este año se creó una comisión para el seguimiento de la ayuda humanitaria, pero también sabemos todo lo que sucedió por responsabilidad de este régimen al no permitir el ingreso de esta ayuda humanitaria. Sin lugar a dudas que una vez que toma la Cruz Roja la ayuda humanitaria en Venezuela, yo puedo decir como miembro de la Comisión de Seguimiento de Ayuda Humanitaria y por lo menos como Dinora Hernández, porque desconozco la opinión en este momento de mis otros compañeros, que desconozco cuánto se recibió en donación, cuánto se acopió y cuáles fueron los criterios de distribución para esa ayuda humanitaria. María Alejandra, y es que es lógico, los estados frágiles impiden de alguna manera lo que es la observación de las conductas, de las buenas prácticas para el seguimiento de la ayuda humanitaria, y existen riesgos inminentes de corrupción porque no hay procesos coordinados y transparentes. Desconozco en este momento dónde fue distribuida la ayuda humanitaria que llegó por esas donaciones, y lo digo con responsabilidad toda vez que la comisión designada para tal fin se llamó Comisión de Seguimiento, pero hasta ahora les seguiré pidiendo a mis compañeros que presentemos ante la opinión pública nacional un balance de seguimiento, porque necesitamos ser transparentes. Si bien es cierto que nosotros no manejamos la ayuda humanitaria, es importante que la sigamos y digamos en manos de quién quedó y cuál fue el criterio para su distribución, María Alejandra. Gracias, diputada Dinora Hernández, como siempre, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Es diputada de 20 de Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio, es miembro de la Comisión Especial de Seguimiento de Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional, expresando opinión y análisis acerca de todos estos temas. Reiterar que el dólar criminal, como lo denominó, lo calificó Nicolás Maduro, según la página web del Banco Central, cerró en 20.511,05 bolívares el día de ayer. Esto forma parte de la política implementada por el equipo económico de Nicolás Maduro, sin hacer absolutamente nada para aliviar la situación de los venezolanos, tanto que el salario mínimo ayer, por primera vez en Venezuela, cerró por debajo de $2 mensuales, no por hora, no diarios, no semanales, mensuales en nuestro país. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Ávila Gallery botamos la casa por la ventana. Todo, absolutamente todo al 50% de descuento. Redecora tu casa y oficina con pinturas, serigrafías, esculturas y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate Rafael Moreno, él es productor avícola del estado Táchira. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa y de entrada le pediría una reacción inicial, señor Moreno, acerca de esta campaña que ha iniciado el oficialismo para boicotear, es una cosa de verdad, y esto lo digo a título personal de no creerse, pero boicotear la compra de huevos en nuestro país, producto de los altos precios. Yo le pediría un comentario inicial acerca de este tema. Llevamos mucho tiempo hablando de lo que está ocurriendo con el sector al cual usted pertenece. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, la situación de la agricultura tachirense, después que estábamos casi en el puesto número 3 del país en producción agrícola, esto se fue al suelo. Más de 120 granjas cerradas en el estado. ¿Por qué? Por la situación de alimentos demasiado caros, medicina que no se consigue para los animales. La situación es muy grave, muy grave. Los granjeros no sabemos qué vamos a hacer porque la situación se agravó demasiado. Y sí, aquí se consiguen huevos y pollos, pero de producción colombiana, que entran por los caminos verdes, van las cadenas para que pasen estos productos. Es la única manera que hay para conseguir productos agrícolas en esta. Este es un estado con una deprimido demasiado. Aquí usted sale a comprar algo, vale tantos pesos, ¿no? Y los tachirenses y los venezolanos ganamos eso en bolívares, no en pesos colombianos. Aquí la situación está que es pesos por todos lados. Entonces, cada día se agrava más la situación de la familia tachirense, porque no tenemos pesos. Los pesos se producen en Colombia, aquí no se produce. Entonces, la situación es muy grave para los tachirenses.
Los tachirenses estamos muy mal, muy mal. Repito, más de 120 granjas avícolas están cerradas con su Santa María abajo porque no se puede producir. Aquí no hay pollito bebé, el alimento que se consigue es demasiado caro y la producción avícola se fue al piso. Realmente estamos desesperados los productores avícolas porque no sabemos qué vamos a hacer y no vemos solución a las cosas que se nos presentan día a día. Tengo que preguntarle al señor Moreno, a propósito de lo que nos comenta, el impacto que tiene la constante devaluación de nuestra moneda en el sector que usted representa. Ayer el dólar que publica el Banco Central cerró por encima de 20.000 bolívares. ¿Qué puede decirnos? Ay, mira, esto es desesperante con esa situación. De esa manera, pues cada día nos arruinamos más. Los productores y quienes tenemos alguna empresita en el estado, cada día nos arruinamos más. Es desesperante esta situación. Aquí un cartón de huevo vale 51 bolívares en cualquier sitio que lo venden. Y repito, producción colombiana. Y mientras más suba el dólar, más suben los productos que traen de Colombia para esta ciudad y para este estado. Esta situación, no sé qué iremos a hacer, ya no la aguantamos. No aguantamos nada más con los cortes de luz, los cortes de agua. No se sabe qué iremos a hacer. Cada día es más desesperante la situación de los tachirenses. Señor Moreno, en Caracas se consigue el cartón de huevos, al menos en el mercado de Guaycaipuro, a 47.000 bolívares. Yo le pediría un comentario porque, insistimos, el oficialismo ha iniciado una campaña, bueno, hablando de esta situación, llamando incluso a un boicot. Imagínese usted en un país en plena emergencia humanitaria compleja donde la gente está pendiente justamente de comer, pero le pediría un comentario acerca de este tema. Lo escuchamos. Bueno, mira, aquí la situación humanitaria es muy grave. Empezando por la medicina. La medicina, lo poco que se consigue en farmacias, todos los días se duplica el precio de la medicina. Total que los tachirenses tienen que acudir a la hermana República de Colombia para conseguir la medicina que se necesita. Los tachirenses estamos en una depresión extraordinaria. No sabemos qué vamos a hacer con ese dólar que cada día se duplica. Todo se nos duplica en este estado porque los intereses, la gente de algunos venezolanos que nos estamos acabando unos con otros. ¿Por qué? Resulta que los precios que han traído algunas cosas que se consiguen, eso no le sube todos los días, pero a la venta sí sube todos los días. Los tachirenses, oye, que estamos a comprar su kilito de tomate, su kilo de zanahoria, ahora acuden a los mercados a comprar 2 o 3 zanahorias, 2 o 3 tomates, porque no se puede de otra manera comprar por la liquidez. Tenemos que no hay dinero y, segundo lugar, lo que se gana es muy poco. Con un salario como el que hay, no podemos nosotros comprar nuestra comida para poder sustituir los hijos, las madres y los hermanos. Total,
que si se hace un desayuno, quizás almuerzo no se puede hacer, menos la cena. Esta es la situación del pueblo tachirense. Señor Rafael Moreno, gracias por atendernos y acompañarnos, productor avícola del Estado Táchira, compartiendo con nosotros información valiosa acerca de lo que está ocurriendo con el sector al que él pertenece y la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Simplemente recordar que el precio del dólar, el paralelo, se ubicaba, en el mes de enero de este año en 1.100 bolívares. 1.100 bolívares era la cotización. De hecho, NTN 24 en ese momento titulaba primero, decía, el dólar paralelo de Venezuela comienza 2019 por las nubes. Bueno, hoy, 30 de agosto de 2019, el dólar, según la página web del Banco Central, se cotiza en 20.511,05 bolívares. Vamos a la pausa. A regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicios, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Sari Levy. Ella es economista, profesora universitaria, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa. Le pediría, profesora Levy, una primera valoración sobre lo que está pasando con el precio del dólar. Decíamos que según la página web del Banco Central de Venezuela, ayer cerraba en 20.511,05 bolívares. Por primera vez en nuestro país el salario mínimo equivale a menos de $2 mensuales. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, esto es parte de las consecuencias de una voracidad fiscal sin sentido y sin control. Y además de un modelo que ha destruido todo nuestro aparato productivo y que peligrosamente continúa en la misma trayectoria.
Súmale a esta realidad la reciente información sobre emisión de nueva deuda de 36 billones de bolívares soberanos que se va a realizar, y súmale también a ello la cantidad de presiones adicionales que padece el ciudadano, como puede significar la nueva ley sobre sobre grandes patrimonios, que está definitivamente y va a afectar mucho a cualquier ciudadano que tenga cualquier pequeño bien o activo, restando ese dinero de posibilidades de inversión y generación de actividad económica. Entonces, vemos que se profundiza en un sentido muy negativo en el plano económico, y por ello es el deterioro continuado de la capacidad de compra y de la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos. Hay una frase, profesora, que atribuyen a Friedrich von Hayek, según la cual si los economistas entendieran de economía, ellos no serían comunistas, y la sacamos a colación porque esto sostenía Nicolás Maduro hace 2 años, y yo le diría que hasta hace 1 año, a propósito del mercado de divisas en nuestro país. Él hablaba de aquello del dólar criminal. Vamos a escucharlo y yo quisiera su comentario. Sí te puedo decir que una comisión especial de la Constituyente está trabajando directamente conmigo, con el equipo económico y con sectores del empresariado, y la próxima semana, esta semana que empieza mañana, se van a dar a conocer un conjunto de acciones para que se respete el precio máximo de los productos y para un conjunto de acciones de justicia, digamos, muy severas, que van a sacudir la sociedad. Tú sabes que cuando yo emprendo acciones de este tipo, a mí no me tiembla el pulso, porque no dependo de nadie, ¿no? Solamente te diría hasta allí. Tenemos que vencer el dólar criminal. Y pido el apoyo de toda Venezuela. Tiene que ver con el dólar también. Claro. Tenemos que vencer un dólar criminal. Fíjate tú, los días antes de la constituyente, el dólar criminal, así lo llamo yo, el dólar criminal. Bueno, lo dispararon a lo loco. ¿Qué razón, qué lógica económica, monetaria, financiera tenía eso? Ninguna. Tenía una lógica política: destruir el país. Era el dólar guarimán. Una parte de la explicación es correcta, pero efectivamente da la impresión que la intención del equipo económico de Nicolás Maduro es destruir al país. Ahora, profesora, yo le pediría un comentario al respecto. El dólar paralelo en Venezuela inició 2019 en poco más de 1.000 bolívares, y según página web del Banco Central, responsabilidad del equipo económico de Nicolás Maduro, ya está por encima de 20.000 bolívares. ¿Qué puede decirnos? Nosotros hemos tenido periodos muy disímiles. Durante una década recibimos cuantiosísimos recursos que fueron claramente malbaratados. Además de ello, nos endeudamos y en este momento no podemos ni pagar la deuda. Luego, cuando ya no tenías ni las fuentes petroleras ni las fuentes de deuda, entonces comienzas a monetizar ese déficit y a emitir incansablemente hasta que la inflación se disparó a valores incalculables. ¿Y qué es lo que al final ocurre? Que la ciudadanía, de una u otra manera, dice: yo necesito un piso estable, y es ahí que desecha el bolívar como moneda y entonces se traslada a la divisa. Y eso es lo que ha pasado, y por supuesto, ante la insuficiencia del aparato productivo nacional, producto de este acoso al que ha sido sometido, pues es natural que el precio de la divisa suba. No, esto no tiene nada que ver con un asunto de carácter de ir en contra de la economía nacional. Los únicos que han ido en contra de la economía nacional ha sido este régimen, que ha hecho todo lo posible y lo imposible por acabar con el sistema productivo. Entonces, realmente lo que estamos observando definitivamente es, como diría Hayek, frase que tú señalaste, que todo lo que tiene que ver con un esquema de control, planificación y manejo arbitrario de la economía, pues termina en un desastre. Lo que las economías requieren son espacios, reglas claras para funcionar, y eso es lo que exige cualquier empresario venezolano en este momento. Eso es lo que solicita a gritos
cualquier ciudadano que quiere mantenerse en el país y lograr un nivel de vida decente. Lo que has logrado es destruir la capacidad productiva y de esa manera has afectado totalmente al trabajador, que es quien depende de esos bolívares que ahora no valen nada. Ahora, profesora, lo insólito es, aunque esto lamentablemente ha ocurrido en otros países, que el equipo económico que acompaña a Nicolás Maduro reconozca el precio del dólar criminal por encima de 20.000 bolívares, pero no haga nada para aliviar el impacto que esto tiene en la vida cotidiana de los venezolanos, porque al final del día han decidido destruir el aparato productivo, pero también a los ciudadanos. Menos de $2 mensuales no alcanza en nuestro país absolutamente para nada. ¿Qué opina usted? Fíjate, lo que ocurre es que nosotros tratamos de encontrarle una racionalidad económica a un conjunto de medidas que parecieran ser económicas, pero que no lo son. En realidad, este régimen no ha tenido nunca un objetivo económico, porque los objetivos económicos atienden a creación de empleos, a crecimiento económico, a aumento de valor agregado. Esos nunca han sido objetivos. Lo que pasa es que ha habido un uso, un mal uso, una manipulación de las variables económicas con el único objetivo de lograr control sociopolítico de la población, y lamentablemente en eso sí han sido exitosos y los han manipulado. Entonces, hoy en día no tienes una economía que funcione y por eso las variables económicas chillan desde todo punto de vista la consecuencia de los desmanes. Pero esto era perfectamente previsible desde el primer momento y lamentablemente no ha habido forma de poder parar esta tragedia que vivimos los ciudadanos. Y es por eso que siempre señalamos que el arreglo de la economía venezolana pasa por un cambio político, porque no hay interés en lo absoluto del régimen de hacer una modificación que permita una sociedad, una economía sana que permita ciudadanos libres. Entonces eso hay que tenerlo bien claro, que ese es el objetivo subyacente de un régimen como el presente. Profesora, en estas condiciones, ¿por dónde empezar? Porque la situación es francamente delicada. Nuestros adultos mayores que viven de la pensión, bueno, reciben a cambio menos de $2 mensuales y bajando. Eso no alcanza para comer, mucho menos para comprar sus medicinas. ¿Por dónde empezar si se iniciara una transición a la democracia en nuestro país? Mira, de iniciarse una transición, yo estoy segura que va a haber muchas dificultades, pero también muchas posibilidades, porque hay conciencia clara de los problemas generados. Obviamente que hay desde realidades macroeconómicas que atender, elementos que atienden a las renegociaciones y cambio del perfil y los esquemas de deuda que tenemos. Hay una necesidad de liberación de algunas y eliminación de unas regulaciones y restricciones que impiden al aparato productivo funcionar, y naturalmente hay unas exigencias sociales que están bastante bien definidas y algunos esquemas establecidos para atenderlos. Nadie está planteando que esto va a ser sencillo ni que no van a aparecer escollos, pero existe una voluntad clara de atención a partir de diversos estudios y proyectos que se han ido avanzando. Entonces, lo que pasa es que no hay en este momento voluntad política de quien controla el poder, y es por eso que en vez de solucionar, tú agravas los problemas. Tan pronto tú tengas un cambio de carácter político, pues podrás iniciar la recuperación de las condiciones de la población. Y como te digo, obviamente sí, las poblaciones más vulnerables, los adultos mayores, los niños, las madres embarazadas, son poblaciones críticas que hay que atender con la prioridad de vida. ¿Cómo evitar, profesora, que se repita en Venezuela un escenario como el que está atravesando hoy día Argentina? Por ejemplo, cuyo gobierno heredó una situación similar, pero nunca tan grave y dramática como la venezolana. Pues mira, los vaivenes políticos
son consecuencia en estos casos de que no ha habido un aprendizaje claro de la sociedad, ni una transmisión absolutamente diáfana de la esencia de los problemas. Por eso siempre hemos insistido en identificar a la esencia del modelo como la base del problema y no identificar a actores como ellos. ¿Por qué? Porque los actores cambian, pero el modelo puede permanecer. Por eso hemos insistido en lo perverso que es un modelo de control, de planificación, un Estado rentista y así sucesivamente. Hemos insistido en la importancia que tiene una economía de mercado libre, donde la empresa sea la generadora por excelencia de fuentes de trabajo, donde la remuneración esté asociada al éxito, a la productividad, al mérito y así sucesivamente. Solamente cuando identificamos con claridad la esencia de los problemas y la esencia de los correctivos que hay que hacer, es que evitamos esos vaivenes políticos que siempre se aprovechan del propio daño que ellos causaron. Profesor, usted mencionaba algunos elementos, lo que será la refinanciación de la deuda, probablemente la ayuda financiera que será necesaria en el caso de que se inicie una transición a la democracia. ¿Qué hacer, por ejemplo, con el mercado cambiario, tal y como están las cosas en nuestro país? Fíjate, lo que pasa es que como todo en economía va a depender de las condiciones iniciales. Obviamente que hay discusiones de qué hacer con la moneda nacional, hay que recuperarla, hay que sustituirla, cómo hacerlo. Y hay realidades que son, digamos, indiscutibles. No hay arreglo cambiario que pueda sobrevivir a una voracidad fiscal y a un déficit incontrolable. Entonces, cuando tú estás hablando de esquemas cambiarios, estás simultáneamente hablando de cuál es el esquema fiscal, de cuál es la política monetaria. Es la combinación de esos elementos la que genera la estabilidad necesaria para el crecimiento y la producción. Solamente cuando todas las variables en la economía se ponen a trabajar en sintonía es que eso se logra. De nada vale que tú digas yo voy a un arreglo cambiario X y luego sigues generando déficit fiscal continuamente y tarde o temprano te llevas por delante el arreglo cambiario. Entonces, estos elementos, como vuelvo a señalar, van a depender de cuándo comenzamos, cómo lo hacemos, de cuánto dinero recibimos, de cuánto apoyo recibimos, de la confianza que se logre establecer de un nuevo gobierno democrático frente a la población, frente a los inversionistas, frente a los ciudadanos. Todos esos elementos son necesarios, es decir, se necesitan elementos claramente objetivos de política económica, pero también una institucionalidad subyacente que sea firme. Hay un necesario rescate del Estado de Derecho, de reinstitucionalización formal de las relaciones del ciudadano con el gobierno y de los entes gubernamentales, de lo que llamamos la independencia de los poderes, en fin. Aquí ha habido una destrucción tan grande de tantas dimensiones del país que prácticamente hay que rehacerlo todo, pero hay que hacerlo todo con las necesidades de urgencia que esta tragedia nos ha generado. Entonces las dificultades no van a ser pocas, pero existe la voluntad de muchos sectores de atenderlos. Entonces tenemos que apostar por ese proyecto y, como bien señalabas, dejar claro cuáles fueron las fuentes del mal para que ellas no se vuelvan a repetir en momentos de dificultades que obviamente van a surgir en un esquema de reconstrucción. Finalmente, profesora, muy brevemente antes de hacer la pausa para ir a publicidad, hemos visto una aceleración de la inflación durante los últimos días y semanas. ¿Qué podemos esperar? Volvemos otra vez al esquema de hiperinflación en nuestro país. ¿Y esto a qué responde? La escuchamos. Nuevamente vamos a ver una presión inflacionaria, obviamente que se está sintiendo, pero aún se va a sentir más cuando esta colocación de deuda se concrete, si es que puede ser concretada, porque cuando la evaluamos nos damos cuenta que representa más del 40% de lo que
se preveía presupuestado, llevando el monto a divisas de lo que se preveía presupuestado para este año, pero a su vez multiplica por más de 2 veces lo que contamos con la liquidez monetaria y multiplica N veces lo que existe, por ejemplo, en monedas y billetes o en el encaje total bancario. Entonces, ¿quiénes van a ser los actores que van a adquirir esta deuda? ¿Cómo se va a concretar? Y esto tarde o temprano implica presión inflacionaria. Entonces, por eso les decía, no hay ningún interés de controlar los flagelos que afectan a las dinámicas económicas, muy por el contrario, insuflarlos con una visión muy cortoplacista y que mucho daño nos ha estado haciendo y nos seguirá haciendo a todos los ciudadanos venezolanos. Gracias, profesora Sari Levy, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Un titular al cierre que tiene que ver con lo que comentábamos sobre las FARC. La Justicia Especial para la Paz de Colombia ordenó la captura de todos los integrantes de las FARC que aparecieron en el video donde anuncian el rearme, y el ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, confirmaba que el gobierno ofrece recompensa de 3.000 millones de pesos por información que conduzca a la captura de quienes anuncian esta organización criminal y narcotraficantes. Así lo escribía ayer en su cuenta en Twitter. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.